Sagitario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo el año y qué mensaje tiene para ti. ¡Wow, Sagitario! ¡Qué maravilla! Tienes la carta de la estrella. Es el arcángel Jophiel, que en el tarot representa la carta de la estrella, te da el número divino como el número 17, ese número me encanta. Puedes sumarlo y ser el número 8 o también tenerlo al revés, como el número 71, cualquiera de los números con el cual tú más conectes. A mí me encanta el 17. Y te habla de tus sueños que se van a estar haciendo realidad, Sagitario, durante este año 2021, que creas en ti. Es el final de una época de dificultad, es el final de una época de sacrificio, es el final de un periodo donde tenías que estar trabajando, dándole muchísima energía y fuerza y los resultados tal vez no eran muchos. Sagitario, el 2021 va a ser todo lo contrario para ti. Vas a ver que va a ser muy exitoso, las cosas van a estarte saliendo exactamente como tú has estado deseando y manifestando, que va a ser el inicio de una nueva época para ti, Sagitario. Esta carta de la estrella me encanta esa energía. Principalmente esos sueños que se hacen realidad, podrías tú también estar convirtiéndote en una estrella, teniendo reconocimiento. Hay ciertas energías con ese mensaje para ti. Muy bien. ¿Cómo va a estar tu mente, principalmente Sagitario, durante el 2021? Tienes la carta de la armonía. Y una vez que tú logres esa armonía, que la vas a estar obteniendo durante el 2021 entre tu mente, tu corazón, que nada a tu alrededor te afecte de una manera negativa, donde vas a poder controlar eso, entonces allí es que va a llegar tu éxito, es que va a llegar tu triunfo. Y lo principal es que vas a estar trabajando durante todo el 2021 para tener esa paz, para tener esa tranquilidad a tu alrededor. Vamos a ver cómo va a estar tu corazoncito. La carta de los sueños. Sagitario, parece que el 2021 para algunos de ustedes van a estar enfocados en su corazón, en alcanzar sus sueños, alcanzar sus metas. Y me encanta que tienes la carta de la estrella que te habla de sueños que se hacen realidad, y en el corazón tienes la carta de los sueños. ¡Wow! Esto está súper sincronizado para ti, Sagitario. Ya depende de cada uno de ustedes qué es lo que está soñando. Algunos de ustedes pueden estar soñando con su pareja ideal, otros pueden estar soñando con su trabajo ideal, otros pueden estar soñando con... ok. Dice mis guías que algunos de ustedes pueden estar soñando con formar parte de una novela o de una película. Para algunos de ustedes, eso es como un mensaje bien detallado. Ser el principal o la principal. Y podrías estarlo logrando. Me mantienen al tanto, me cuentan si algunos de ustedes son actrices, actores o algo así, o de una película o de una novela. Para otros que no tienen nada que ver con el medio, pues está hablándote de tus sueños de tener una pareja, si eso es tu caso, o los sueños que tú estés teniendo en general van a estar en tu corazón, y eso indica de que en la medida que tú los sientas, esos sueños se van a manifestar mucho más rápido. Una cosa es decir que, yo quiero que mis sueños se hagan realidad, y otra cosa es sentir de que ya están haciéndose realidad. De esa forma se manifiestan mucho más rápido y prácticamente casi de inmediato en tu vida. ¡Wow! ¿Qué podría estar bloqueando tu felicidad, Sagitario, durante el 2021? Te sale la carta del florecimiento. ¡Wow! Y esto está fuerte, porque el florecimiento, el crecimiento, el expandirte, el alcanzar tus metas podría llegar a convertirse en un bloqueo para ti. Así es que allí te están hablando entonces de que tienes que buscar la manera de mantener siempre los pies sobre la tierra, porque para algunos de ustedes les estoy diciendo de que podrías llegar a tener alguna oportunidad o tener reconocimiento o empezar a salir en medios de comunicación, para los que les aplica de esa manera. Para otros puede ser que dentro del trabajo que tienes en la empresa donde estás, empiezas a crecer, empiezas a florecer dentro del trabajo, empiezas a llamar la atención de los jefes, de los compañeros, pero te marca como un bloqueo. Entonces eso puede ser que tal vez llamas mucho atención hacia ti, tal vez no lo haces a propósito, y puede que tu luz entonces empiece a afectar a las personas a tu alrededor y te están diciendo que no apagues tu luz por los demás, Sagitario. Continúa brillando, continúa haciendo lo tuyo. No vayas a apagar tu luz por la energía de otras personas. Entonces eso te habla como bloqueo, de que no vayas a apagar tu luz, no vayas a dejar de brillar porque estás cegando a otras personas. Ellos que busquen la manera también de brillar. Vamos a darte un mensaje con mis cartas negras.
Y si aún no te has suscrito a mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en el canal, pues qué gusto verte de vuelta. Este es un mensaje con mis cartas negras, son muy especiales estas cartas. Si has estado ya en mi canal lo sabes, y si no, pues por ahí te enterarás en los comentarios porque son tan especiales. Luego de esto viene un mensaje para el 2021, trabajo, dinero y amor, generales. Y luego una carta para cada mes, así que te invito a que te quedes hasta el final. A ver, Sagitario, para ti, wow, 2 de copas, 10 de oros y la carta de la rueda de la fortuna, Sagitario. Mira, aquí hay una energía, yo te voy a dar el mensaje como lo estoy recibiendo, Sagitario. Para algunos de ustedes, aquí hay una energía donde tú pudiste haberte sentido con la obligación de formar parte de un grupo, de una familia, o incluso pudiste haber sentido cierta presión para entrar en una relación o para casarte. Esto me está indicando que para algunos de ustedes eso podrían haber influencias externas de estas personas, con esta carta de la rueda de la fortuna, donde incluso mucha atención porque esto podría indicarte en el 2021 de que podrías sentir algún tipo de trabajo, de energías hacia ti. Podría ser alguna persona que está tratando de conquistarte, tal vez utilizando, mira, esto parecen aquí como unas brujitas, ¿no? Tal vez haciendo algún tipo de hechizo o encantamiento para tratar de amarrarte en una relación, así que muy atentos con eso. Esto es para algunos de ustedes, ¿eh? También podría estarte advirtiendo a ti de que no hagas ningún trabajo de amarre en el amor para otra persona. Si no eres tú, entonces relax, no es para ti esa parte. Puede ser que alguien te esté haciendo eso. Porque marca una energía de una persona tal vez que está como cegada y que podría entrar en una familia y tal vez eso no es exactamente lo que desea. Tienes la carta del 10 de bastos, ¿ves lo que te digo? Una persona que podría sentirse prisionera de una relación. Así que muy atentos a esta energía, muy atentos a esta situación de no caer en una relación, tal vez una relación que no estás esperando por compromiso o por sentirte obligado. Ese es el mensaje principal para algunos de ustedes, ¿eh? Y si ese mensaje no es para ti, pues entonces relax, no te preocupes. Vamos a ver qué mensaje sale para el trabajo, dinero y el amor. Pero hay algunos que sí necesitaban escuchar definitivamente ese mensaje para que no vayan a caer en una relación donde tal vez ellos no lo quieren hacer. Hay algún tipo de amarre en el amor. Trabajo. Para el 2021, Sagitario, tienes la carta del Papa, la carta del 4 de oros y la carta del Sota de copas. Mira, el mensaje que yo veo con esta carta del Papa para ti en el trabajo el 2021 es un mensaje en donde me indican de que tienes que hacer las cosas bien, de que tienes que tener convicción en lo que estás haciendo, que eso va a ser principal para ti. Que si por algún momento dejas de creer en lo que estás haciendo en tu trabajo, sea lo que sea que estés haciendo, entonces tienes que reconsiderarlo bastante bien. Porque no puedes mantenerte entonces haciendo algo en lo cual ya no crees. Tal vez estás haciendo algo solamente porque te genera dinero. Tal vez quieres hacer un cambio. Y te están indicando entonces de que te enfoques en eso, en ese cambio. Porque de lo contrario podrías estar entonces haciendo las cosas simplemente por dinero, creando un distanciamiento entre tú y lo que estás haciendo. Y no hay pasión. Que te enfoques en el trabajo, en hacer algo que verdaderamente a ti te apasione. Porque para algunos de ustedes veo que en el 2021 van a estar teniendo un cambio en el aspecto laboral con lo que estás sintiendo. Vas a dejar de creer en lo que estás haciendo y tal vez puedes empezar a buscar otro tipo de alternativas al trabajo que haces. Y eso depende de ti, de qué sea lo que estás haciendo, Sagitario. Y esta lectura aplica para Sagitario, signo solar, ascendente y lunar también. Con esta carta del 4 de oros, aquí yo veo una energía para ti de bastante cuidado, de reserva. Algunos de ustedes esto podría hablar de que en tu trabajo se lleva a un nivel de privacidad bastante elevado. Que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice o con la palabra que utilizas en el trabajo porque esto podría ocasionar algún tipo de inconvenientes. Me habla de tener mucho cuidado con los secretos laborales, con privacidad, o confirmar también, tal vez necesitas firmar algún tipo de documento en los cuales no se puede revelar cierta información.
Podrías estarte dando cuenta también de ciertas cosas en el trabajo y a ti te encantaría poder brindarle así algún tipo de ayuda a una persona, pero aquí te están diciendo de que mucho cuidado con las cosas que haces, ¿eh? Que tienes que tener paciencia porque las cosas se pueden resolver solas. Sagitario, esto es como si en el 2021 tú llegaras a tener un trabajo en el cual, mira, por ponerte un ejemplo, digamos que tú trabajas en cobros en un banco o cobros en una empresa y tú tienes que contactar a las personas para que paguen el dinero. Y sabes que tal vez hasta cierto punto la empresa está cobrándole de más a una persona en intereses que no deberían de ser así. Deberían ser exactamente lo que tienen que cobrarle. Y tú quieres ayudar a esa persona, quieres decirle a esa persona que la están estafando, la empresa, donde tiene que pagar estas deudas porque están haciendo que paguen más de lo que debería. Y ahí entras tú entonces en esta batalla, Sagitario, de qué haces. ¿Ayudas a la persona que está siendo estafada y puedes tener la probabilidad de perder tu trabajo? ¿O haces tu trabajo y sientes que estás haciendo mal? Esa es una decisión que solamente puedes tomar tú. Y eso puedes aplicarlo de cualquier otra manera también a las situaciones. Ese solamente fue el ejemplo que te di, ¿no? Te di el ejemplo de una empresa que trabaja para cobros. Pero eso puede aplicar también de cualquier otra manera para tu vida. Trabajas en un restaurante y acaban de poner un especial donde dicen que, por ejemplo, están ofreciendo, qué sé yo, por decirte algo, mariscos recién pescados o peces recién pescados. Y resulta que son congelados de hace un mes. Y tú quieres decirle a los clientes como que, oye, no pueden. Para algunos de ustedes, puede aplicar de otras maneras, pero esos son algunos ejemplos que me encajan, ¿no? Para algunos de ustedes. Vamos a ver. Financieramente, ¿cómo va a estar el 2021? Tienes la carta del Caballero de Oros, la carta de la Fuerza y la carta de los Enamorados. Mira, financieramente hay una energía aquí donde, ¿sabes? Como en los tiempos de antes donde ofrecían algún tipo de intercambio financiero. Porque aquí yo veo que podrían estarte dando dinero para que guardes silencio, para que te calles. Por eso te digo que hay fuertemente, Sagitario, algún tipo de secreto que tú conoces, algún tipo de secreto que tú tienes, que sabes, que conoces. Y te van a estar pagando para que te calles, para que no lo hables. También hay cierta energía que estoy percibiendo acá en cuanto a un compromiso, un matrimonio o una unión para algunos de ustedes, donde se va a obtener un beneficio. Hay una unión, un compromiso, un matrimonio que parece más un intercambio financiero que una unión por amor. Y eso también te lo marqué con las cartas negras. Y estoy sintiendo lo mismo. Aquí una relación que está siendo forzada. Pueden ser dos familias que están decidiendo casar a sus hijos solamente por el hecho de el beneficio que pueden tener financieramente entre ellos. Así que atentos y cuidado con esta energía para algunos de ustedes, ¿eh? Eso es lo principal que me marca con la energía de las finanzas. Por alguna razón me marca bastante atado con la carta de los enamorados hacia el amor. Por eso te mando ese mensaje, Sagitario. Podría ser tú también que quieres casarte con alguien para obtener algún tipo de beneficio. Eso ya depende. O alguien se quiere casar contigo para obtener un beneficio. Tal vez alguien se quiere casar contigo para tener documentos de migración. O al revés. Ahí aplica. Déjame ver si eso es así. ¿Cuál va a ser el resultado? Si se procede con esa unión por un beneficio. Mira, 10 de oros. Sale conveniente. Porque parece que ese intercambio se benefician ambas personas. Y te estoy hablando de eso y mira la cantidad de dinero que sale aquí. 10 de oros. Tremendo, ¿ah? Mensaje para el amor. Tienes la carta del As de Copas, la carta del Rey de Copas y la carta de la Templanza. Me encanta que en estas cartas, en las tres, hay agua, hay muchas emociones. Tus emociones con respecto al amor van a estar bien elevadas. Y parece que para algunos de ustedes aquí va a estar surgiendo el amor. Ya sea independientemente de esta situación o puede ser que a la larga, al final, tú también logras enamorarte de esa persona. Hay una energía muy fuerte. Me encantan todas estas copas que están aquí. ¡Wow! Todas las figuras tienen copas. Increíble, ¿eh? Va a ser un mes, un año para ti lleno de mucho amor.
Un año lleno de muchas emociones, de muchos sentimientos, en donde tú vas a empezar a escuchar a tu corazón, porque principalmente como tu corazón te lo marca, tu enfoque durante el 2021 también va a estar en encontrar el amor, en hacer tus sueños realidad. Si ese sueño es con tener a una pareja. Y veo que va a ser un año también donde vas a estar exponiéndote bastante, o sea, saliendo, conociendo, conectando con otras personas, Sagitario, para poder encontrar a esa persona especial en tu vida. Y por esas cartas sí la vas a encontrar. Vamos a ver un mensaje para cada mes. Enero tienes la carta de la carroza. Va a ser un mes donde vas a ver progreso, donde vas a avanzar, donde vas a tomar decisiones importantes para ti. Enero va a ser este mes en el cual tú dices, voy para adelante. Vamos a hacerlo. Vas a tomar una decisión muy importante. Podría ser esa decisión del matrimonio, tal vez de unirte para obtener algo al respecto. Y parece que podría surgir el amor entre ustedes dos. Sagitario, para otros de ustedes, esta carta en enero podría estarte indicando de que podrías estar haciendo window shopping, ¿sabes? Así como mirando las vitrinas para ver si de repente te puedes estar comprando algún automóvil, algún medio de transporte, carro, moto, bicicletas. Podrías estar pensando en adquirir la compra. No veo que la vayas a realizar, pero veo que vas a estar como buscando cotizaciones. Febrero. La carta de la reina de bastos. En febrero, al ver esta carta, mis guías me indican, Sagitario, de que va a haber una energía divina femenina, una energía de fuego que te va a decir, tenemos que hablar. Quiero sentarme contigo a hablar. No lo veo con una energía tan negativa, pero sí veo que te va a llegar esta persona que te dice, vamos a conversar. Puede ser que tú estés buscando consejos con respecto a qué hacer. Puede ser una figura materna o paterna también indicándote qué camino tomar con respecto a las situaciones del amor. Podrían tener esa conversación durante el mes de febrero. Marzo, la rueda de la fortuna. Con esta carta yo veo que en el mes de marzo la suerte va a cambiar a tu favor. Vas a estar tomando grandes decisiones, tomando el control, el timón de tu vida, Sagitario, durante el mes de marzo, que incluso podría ser algo completamente distinto a lo que esta reina quiere. Y esta reina puede ser una figura materna, paterna, alguien con quien trabajas. Abril. Tienes la carta de el mundo. Sagitario, para ti la carta del mundo en el mes de abril me está indicando acerca de un viaje que podrías estar realizando. Me encantan estas dos cartas conectadas, la rueda de la fortuna y la carta del mundo. Este viaje que puedes estar organizándolo durante estas fechas va a ser muy importante, va a ser muy feliz, te va a brindar mucha alegría. Te va a ayudar a desconectarte y a cerrar una etapa que es importante para ti. Y estas dos cartas son muy similares. Una nueva aventura que podrías estar tomando en tu vida. Un cambio bastante radical, ¿eh? Mayo. ¡Wow! La carta del 6 de bastos. Y esa decisión va a ser excelente para ti. La decisión que vayas a tomar, esto podría representar también un cambio de ciudad, un cambio de país donde podrías estar trabajando, te va a brindar el éxito, el triunfo. Te llega el triunfo durante el mes de mayo y eso va a ser resultado de las grandes decisiones que tomaste durante los meses anteriores, la fortaleza que tuviste para salir hacia adelante, para tener esa determinación, Sagitario, para no rendirte. Mayo va a ser un mes muy, muy feliz para ti. Junio. La carta del 6 de espadas. ¡Wow! Todo en esta lectura es movimiento. La carroza, el carro, movimiento. La rueda de la fortuna, movimiento. El mundo, movimiento. El 6 de bastos, movimiento. Sagitario, efectivamente algunos de ustedes van a estar con esta carta, te indica de que llegas a un nuevo lugar. Y te estaba diciendo el timón de un barco y aquí esta persona llega en un barco a una nueva tierra. Podrías estar efectivamente organizando desde el inicio del año el cambiarte, el vivir en otro nuevo lugar. Y recuerdas que también te estaba hablando allá de alguna situación legal o migratoria. Es efectivo esto. El mes de junio con esta carta, efectivamente algunos de ustedes van a estar ya finalmente durante este mes estableciéndose en otro lugar. Emprendiendo un viaje que va a ser muy importante para ti. Tal vez ese viaje sea al principio de vacaciones y tú decidas quedarte allí o para conectar con esta reina de bastos.
y esa reina de bastos te hace alguna oferta de trabajo y te quedas ahí con ella, a vivir o a trabajar con ella, porque recuerda que el resultado es positivo de esa unión. Esto es un cambio fuertísimo para tu vida, y estas cartas todas son lindas, ¿eh? Julio, la carta del 5 de oros. Esto sí podría generarte durante el mes de julio algún sentimiento de soledad o de abandono, pues porque vas a estar lejos de tu tierra, vas a estar lejos de tu familia, vas a estar en otro país, en otra ciudad, completamente desconectado de seres queridos que podrías estar dejando atrás. Déjame sacar una carta más. Wow, pero vas a tener una nueva familia con esta carta del 4 de bastos. Vas a tener como ese momento como dulce amargo, que te vas a sentir bien porque estás con una nueva familia, tienes un nuevo grupo de amistades, tienes nueva gente a tu alrededor, pero a la misma vez vas a estar extrañando a tu viejo grupo de amigos. Pero aquí te están hablando de que estás elevando tu vibración durante el año 2021, Sagitario. Eso es lo que vas a estar haciendo, elevando tu vibración. Y en la medida que elevas tu vibración, entonces eso es una forma en la cual algunas veces amistades, trabajos, situaciones, circunstancias, ciudades, países quedan atrás. Porque ahora el universo te va a estar preparando, Dios te va a estar llevando hacia el nuevo camino para ti, Sagitario. Agosto. Wow, la carta de el Papa. Mira, hay algunos de ustedes, esta carta del Papa, aquí está el matrimonio, se podría estar concretando durante el mes de agosto con esta carta del Papa para ti. Y tal vez eso es lo que estás extrañando, que durante el mes de julio te hubiese gustado que tu familia estuviese contigo durante los preparativos, tal vez tus amistades, tus seres queridos de otro país o de otra ciudad. Pero va a llegar el momento entonces en agosto y parece que es la boda. Y estas dos cartas hacen referencia a matrimonios juntas. Y por eso me indican de que podrías estar extrañando entonces a tus seres queridos, a tus amistades que no van a poder asistir a la boda. ¡Wow, Sagitario! ¿Te casas? ¿Te casas en el 2021? Para algunos parece que es una transacción financiera, ¿sabes? Por documentos, pero parece que va a funcionar y vas a ser feliz. Pues con ese resultado del 10 de oros y todas estas cartas me marcan exactamente esa misma línea. Septiembre. La carta del 7 de oros. Me habla de que septiembre va a ser un mes entonces para que te pongas a preparar y trabajar en tu futuro. Va a ser un mes para plantar semillas, va a ser un mes para establecerte, un mes para acostumbrarte, un mes en donde te veo de esa manera plantando, ya sea que sea, ¿sabes?, tus sueños, tus planes, tus proyectos, estableciendo qué es lo que quieres hacer. Es el enfoque que vas a estar teniendo durante septiembre del 2021. Colocar esas semillas de tus planes, de tus sueños, de tu futuro, de ahora tu nueva vida, para entonces darle un tiempo y esperar a que se manifiesten, esperar a que florezcan esos frutos y puedas cosecharlos. Octubre. ¡Wow! La carta del As de Oros. Me están indicando de que los resultados de lo que tú has cosechado podrías estarlos obteniendo muchísimo más rápido de lo que tú esperas. No tan larga espera como anteriormente lo ibas a sentir en septiembre. En octubre ya empiezas a tener resultados positivos con respecto a las inversiones, con respecto a dinero. Y para algunos de ustedes esto, me están hablando también de que podrías tener un anillo bastante carito, un anillo de matrimonio tal vez bastante caro, que podrías estarlo recibiendo durante ese mes. Para algunos de ustedes. Tal vez el matrimonio aquí lo haces con un anillo temporal y el original, el que te va a llegar durante este mes. Para algunos es de esa manera, para otros te están indicando de que vas a ver resultados rápidamente con respecto a tus proyectos o tus inversiones. Noviembre. La carta del 5 de espadas. Vencimiento para ti. Vences dificultades. Dejas atrás finalmente un ciclo, una etapa de vida que no te estaba funcionando, Sagitario. Logras avanzar, logras el triunfo. Me encanta esa energía. Y diciembre, Sagitario del 2021. La carta del 8 de bastos.
Te van a llegar tremendas noticias durante diciembre del 2021, noticias muy positivas. Para algunos quienes estén esperando noticias de embarazo, podrían estarle llegando en diciembre del 2021. Tal vez esas son las semillas que plantan acá durante el mes de septiembre, y ya para diciembre entonces tienes esas noticias de que van a ser papás para algunos de ustedes. Para otros simplemente tienen que ver con muy buenas noticias que tú has venido luchando desde hace mucho tiempo para poder obtenerlas. Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te acompaña. Muchísimas gracias por estar viendo este video, por disfrutarlo, por dejar tus likes, por compartirlo. Significa mucho para mí tu apoyo. Wow, Sagitario, tienes el espíritu del cerdito, te da el número divino como el número 47, puede ser el 74 o puedes sumarlo y te da el número 11, número mágico. Y te dice que utilices tu mente, tu habilidad, tu intuición, principalmente tu mente, de una manera sabia para poder obtener tus metas, pues las vas a obtener. Sagitario, ha sido un honor para mí el haberte atendido, te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz este 2021 y por supuesto progreso. Fuerte abrazo.